veréis, el título era que me asignaron las sinergias de la escala supramunicipal, eficiencia, cohesión y oportunidades. Bien, por supuesto me voy a referir a ella, por no saltarme el guión, pero a tenor de lo que he ido escuchando en las dos primeras intervenciones, me parece obligado por mi parte adaptar, por lo menos en la primera parte, que es la introducción. Veréis, lo primero que... Bueno, lo primero que decía en el tema de las sinergias de la escala supramunicipal... Ah, muy bien, estupendo. ¿Ya funciona? Vale. Vale, muy bien. Me refería al tema del urbanismo, porque el tema de la supramunicipalidad en el tema del urbanismo viene definido por las dificultades que tiene de que los municipios de forma autónoma tengan capacidad suficiente para desarrollar sus planes urbanísticos. Claro, eso, algo que a continuación indicaré, que son todas las actuaciones que ha hecho Madrid, porque los dos sesgos que yo tengo provienen, uno, de mi condición de economista, dos, de vivir en Madrid. Vivir en Madrid, haber participado en la elaboración de las nuevas leyes en materia de urbanismo y vivienda, que han sido aprobadas algunas y que están en fase de aprobación las otras, ¿no? Si yo digo, o decimos, se dice desde la Comunidad de Madrid, o los urbanistas, que el urbanismo tradicional está obsoleto, se ha quedado obsoleto, lo han apuntado las dos mesas anteriores, pero fundamentalmente la última. Claro, se decía, los planes de ordenación urbanas, digamos, la base del urbanismo español tradicionalmente ha residido o sigue residiendo en la mayor parte del territorio español con la base del Plan General de Ordenación Urbana. Esa es la base de nuestro ordenamiento. Luego están los demás instrumentos de desarrollo, pero claro, es que, por ejemplo, en Madrid, que es de donde yo vengo, nuestro Plan General de Ordenación Urbana es del año 1997, 29 años, ¿no? Está completamente desfasado. La realidad es que no lo está del todo, porque ha tenido tantas modificaciones, y no me refiero a modificaciones puntuales, sino a modificaciones legislativas que ya no se parecen nada al Plan General de Ordenación inicial. Ya está, es otro. Como no podría ser de otra manera, porque las circunstancias que regían en la región de Madrid, siempre que me refiero a Madrid, no hablaré de la capital, hablo de la región de Madrid, pues no tiene nada que ver aquellas de 1997 con las de 2026 o las del futuro. Claro, es que los planes generales, los instrumentos, el urbanismo, tiene que servir no solamente para el presente, sino fundamentalmente para el futuro, para proyectar el futuro. Los planes que se elaboraron, en nuestro caso en 1997, verdaderamente tuvieron en cuenta esas proyecciones de futuro. Lo intentaron, claro, sí, como lo van a intentar, con la mejor de las intenciones, ¿no? Pero claro, las características de esos planes del urbanismo tradicional, que son su rigidez, su nula flexibilidad, su programación decidida, la asignación de usos, edificabilidades, categorías, etcétera, pues es que no responde a las circunstancias actuales. Pero por su propia definición tampoco permite que sean adaptados de forma fácil, hasta el punto que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, en este caso de Madrid, ha desistido de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Por qué? Ya sabemos que hay elecciones municipales, que las habrá en mayo del 2027,
pero ya desde antes, desde las anteriores legislativas del 2023, era consciente que efectivamente no iba a poder completar en una legislatura la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero aunque si así lo hubiera sido, que no hubiera sido posible, como digo, el tema es, sí, pero estamos hablando de una ley del suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, ¿eh? Son 25, no son 29, pero son 25. Esa tampoco vale. Y claro, si no hay una estrategia territorial, una ley del suelo para toda la comunidad, ¿qué sentido tiene hacer un plan general de ordenación de la ciudad de Madrid, que es la más grande, sin ninguna duda, de España, y también de parte de Europa, una de las más grandes de Europa, si no tenemos esa estrategia territorial definida? Y la Comunidad de Madrid, cuando se plantea, a principio de esta legislatura también, modificar su ley del suelo, se da cuenta que no tiene un plan de estrategia, un plan territorial, de ordenación territorial, y que tampoco le va a dar tiempo a tenerlo en esta legislatura, y que además, si lo tuviera, no valdría para nada, ¿no? Y decía que la otra condición que a mí me mueve es la de economista, ¿no? Y es, bueno, ¿para qué tiene que servir el urbanismo en general? Pues tiene que servir pues, para esas cosas que dice aquí, algunas de ellas. Tiene que servir para impulsar el crecimiento económico. Claro, estamos hablando de Madrid, que es una región que ha crecido hasta los 7 millones de habitantes, de los cuales 3,5 se concentran en la capital, en la ciudad de Madrid. Como comentaba ahora mismo con José Vicente Belenguer, que también conocen perfectamente lo que ocurre en Madrid, claro, es que Madrid se ha convertido en la primera región por contribución económica al PIB. Ya aportamos el 20% del PIB español. Además, es una ciudad, una región, vuelvo a repetir, absolutamente dinámica en crecimiento permanente. Solamente el crecimiento de la región está en 100.000 personas más al año. 100.000 habitantes más al año en los últimos años. Y no somos capaces, el urbanismo no es capaz de dar respuesta a ese crecimiento. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta, yo creo que en general en España, pero tampoco en Madrid, estas claves demográficas. Ninguno fuimos capaces de prever, primero, cuánto crecería la Comunidad de Madrid, segundo, que se habría convertido en un polo de atracción. Tiene todas las características naturales para ser un polo de atracción, porque claro, somos la capital de España, somos un hub de negocios, somos la puerta, o una de las puertas por lo menos, de entrada a España desde el mundo, básicamente desde Hispanoamérica, concentra todas las grandes empresas, es un nodo de comunicación, es decir, todas las características. Por tanto, teníamos todas las papeletas para que Madrid creciera, pero no fuimos capaces de valorar cuál sería ese crecimiento exponencial que iba a recibir, ¿no? Y resulta que nos hemos quedado, sí, seguimos creciendo en todo, en población, en datos económicos, en empleo, en número de empresas, en todos los elementos e indicadores económicos que queramos, ¿no? Pero lo que no somos capaces de crecer es en suelo. El suelo es el factor limitativo, no digo por excelencia, porque también lo sería la financiación y otros factores, pero es un factor, primero, físico, no podemos crecer más allá de nuestras fronteras de la comunidad, pero es que está agotado desde hace muchísimo tiempo. Tengan en cuenta que el 50% del suelo de la región, de la Comunidad de Madrid, está protegido. Por tanto, sobre el papel no podemos hacer nada salvo que se desprotegiera. Dos, de todo el suelo que tiene la comunidad,
urbanizable o urbanizado, el 98% está consumido. Bien es cierto que consumido a falta de todo ese desarrollo de más de 250.000 viviendas previsto, eso que se llaman los desarrollos del sureste, que se desarrollará en los próximos 10, 15 o más años, ¿no? Pero una vez agotado ese factor, ese suelo urbanizado o urbanizable, nos quedamos con un 2% de suelo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede crecer una región, una ciudad? Unas ciudades, la de Madrid, la Comunidad de Madrid, con un 2% de suelo disponible. A partir de ahí, lo que surge es, pues necesitamos acelerar la creación de suelo. ¿Cómo podemos acelerar la creación de suelo? Bueno, tenemos otro factor limitativo por arriba, la ley del suelo estatal. ¿Podemos hacer muchas cosas? Bueno, aquí ya se apunta algo, ¿no? Desde arriba, la propia Agenda Urbana de Naciones Unidas cambia el paradigma de cómo han de ser y cómo configurar y cómo entender las ciudades, ¿no? Y dice que, bueno, lo primero, normas y principios para reactivar la planificación y el diseño urbano, etcétera, integrado a largo plazo. Bueno, ahí vuelve a salir la vena mía economista, ¿no? Claro, los economistas hablamos de planificación y siempre planificación a largo plazo. Pero eso no significa que los planes a largo plazo, eso que se conoce como un plan estratégico, sea inamovible. El plan estratégico contempla un horizonte temporal, no sé, de 5 años, de 3 años, depende qué empresa, hablo de empresas y no de administraciones públicas, lo elabore, pero se va adaptando año a año en función de las circunstancias. ¿Por qué? Una fusión, una segregación empresarial, una mayor demanda, etcétera, hay que adaptarlo. Muy bien. Por eso hay que pensar, y yo es lo que trasludo, lo que trasladamos de la filosofía empresarial, la empresa, fundamentalmente la empresa privada, al mundo de las instituciones, de las administraciones públicas y en concreto a las que se dedican al desarrollo urbano. Bueno, vamos a reconvertir estos planes de ordenación del territorio, estos planes, digamos, de ordenación urbana, vamos a convertirlos en otra cosa diferente, incluso cambiándoles el nombre. Ahora veremos en alguno el nombre, pasando a denominarles plan estratégico, en este caso con apellidos, estratégico territorial, cuando se refiere al conjunto de la Comunidad de Madrid, plan estratégico municipal, cuando se refiere a cualquiera de los municipios de nuestra población. Porque además la Comunidad de Madrid se da cuenta de varias circunstancias. Ella misma, por sí sola, no puede cambiar la ordenación del territorio en plazos razonables, pero a su vez se da cuenta que tampoco los municipios están preparados. De 179 municipios que tiene la Comunidad de Madrid, solo 21 tienen adaptado su planeamiento. Por tanto, oiga, nos faltan 150 y tantos, ¿no? Que no tienen el planeamiento adaptado, pero es que carecen de medios para poder adaptarlo, porque de los 179 que he dicho, 142 son pequeños municipios de menos de 10.000, algunos pocos de menos de 20.000 habitantes. Estos carecen de recursos económicos, de recursos personales, de recursos materiales para efectivamente adaptar su planeamiento y elaborar planes. Con lo cual, la mayoría funcionan en base a ordenanzas municipales o normas subsidiarias. Bueno, pues así no es la forma de funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la Comunidad de Madrid? Pues este crecimiento que ha tenido y que esperamos siga teniendo, considera que se puede ver lastrado precisamente por estos condicionantes de falta de suelo, incapaz de dar satisfacción a la demanda. ¿A la demanda de qué? No solo de vivienda, claro que nos falta vivienda, por supuesto, lo que acabo de ver en esta segunda mesa, pues esto multiplicado por no sé cuánto a nosotros en Madrid. Podemos decir, y decimos, la Comunidad de Madrid, que es la comunidad
que ha hecho el 50% de viviendas, de todas las viviendas protegidas que se han hecho en España. Bueno, sí, muy bien. Es que como no se hacen en España, el 50% es muy poco, ¿no? Pero es que en realidad hacemos menos de 20.000 viviendas al año cuando necesitaríamos hacer por lo menos el doble, que son 40.000. Y nos encontramos con las trabas de que efectivamente el urbanismo es incapaz de dar respuesta. ¿Es incapaz de dar respuesta solo porque falta suelo? No, porque es que tampoco tiene medios. Yo, sin ir más lejos, creo que fue ayer o antes de ayer, hablaba con alguien sobre un desarrollo y una promoción. Claro, cuando aquí hablan ustedes del Valencia, o habláis del Valencia metropolitano, etcétera, y hablamos de todas estas localidades que habéis dicho, pues es que en Madrid los espacios físicos está difuminado. Es decir, Pozuelo, y me iba a referir a él en el desarrollo que os iba a decir, hay varios desarrollos muy importantes en la zona de Pozuelo, de Alarcón. Pues es que está a 10 minutos y en kilómetros a 12 o a 14, quiero decir. Las distancias físicas no existen. Sabemos que es otro municipio porque hay que ir allí a depositar todos los documentos para tramitar un desarrollo de producción. Pero en realidad la gente se mueve, vive en Pozuelo y trabaja en Madrid o vive en Madrid y trabaja en Pozuelo. Y eso ha creado además otra de las cosas que se dice por aquí, que son los desequilibrios, ¿no? Claro, Madrid está desequilibrado. Sabemos que las zonas del norte, noroeste, son las más ricas, desde el nivel de vida de la población allí, medido en términos de ingresos, por supuesto, en precio de la vivienda, y los municipios del sur son los más desfavorecidos, el precio de la vivienda más bajo, etc. Pero eso tampoco es un límite, porque esa teoría de los círculos concéntricos de los precios nos va expulsando de los precios a la población, la va expulsando hacia otras zonas mucho más baratas, que ya no se han convertido en baratas, ya se han convertido igualmente en inasequibles, ¿no? Entonces, claro, en Madrid, a Madrid le preocupa, a mí me preocupa como economista, que efectivamente, alguien ha dicho antes, morir de éxito, lleguemos a morir de éxito, es decir, pero morir de éxito no es que no sepamos gestionarlo, es que no caben más. Y entonces, la falta de vivienda impide crear empleo porque nosotros que éramos receptores de talento de las industrias de mayor valor añadido, de la tecnología, etcétera, de los servicios, pues es que resulta que hay que pagar unos salarios a los trabajadores que aportan ese talento, pero ya ni con esos salarios que son de los más altos de España, me refiero en término medio, les resulta imposible vivir en Madrid. No solo por el pago de la vivienda, sino por el resto de los gastos que conlleva, ¿no? Por tanto, efectivamente hay una correlación directa entre urbanización, urbanismo, y desarrollo, entendiendo por desarrollo económico, ¿no? Y además modernización. ¿Sí? Madrid tiene ahora mismo desarrollos, un hub tecnológico, un hub de industrialización. Ya sé que el PERTE en la industrialización del gobierno está previsto para aquí, para Valencia, pero Madrid tiene el suyo, no sé si vendrá, pero en cualquier caso previsto está, pero nosotros tenemos uno propio en Madrid si admitimos que efectivamente el futuro de la edificación de viviendas pasa por la necesaria industrialización. Pues lo tenemos previsto, sí, claro, pero es que tampoco tenemos suelo. Los desarrollos que se habían previsto de los parques industriales eran parques industriales de tipo logístico, contemplaban la logística, pero no contemplan, no digo que no se pueda cambiar el uso, pero no se trata de logística, se trata ahora de industria, además industria de última generación, de tecnología, ¿no? Y por tanto, correlación entre urbanismo y desarrollo, si no están, como digo, directamente ligados, pues no se podrá generar ni actividad económica, ni riqueza, ni todo lo demás, ¿no? Y claro, es verdad que, en mi opinión, eso debe ser lo que debe sustentar las políticas públicas, ¿no? Orientadas al crecimiento, a la generación de actividad económica y al empleo.
sabiendo que la política pública no tiene recursos suficientes y tiene que contar con la colaboración público-privada. Si no es así, es imposible conseguirlo, ¿no? Y luego tenemos otro factor que es el tema competencial, y es las competencias en materia de ordenación del territorio. Ya no me refiero a las estatales y autonómicas, sino a las autonómicas y los ayuntamientos. Efectivamente, hay una lucha entre ambos para, claro, entre otras cosas, alguien hablaba antes del ICIO, ¿no? Es que entre tasas y CIOs era el 6%, claro, eso es una recaudación municipal, y por tanto se resisten, esto para mí, no para otro, ¿no? Pero no hablamos de quién genera los ingresos, sino cómo se genera toda esa actividad, ¿no? Entonces, es verdad que en materia de ordenación del territorio las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva, pero no absoluta. El Tribunal Constitucional se ha manifestado reiteradamente en que son competencias transversales, de la misma forma que manteniendo la autonomía de los ayuntamientos, tampoco hay que pensar que su competencia es absoluta y excluyente de la comunidad autónoma, y viceversa. No puede ser que la comunidad autónoma pretenda invadir las competencias municipales y dejarles al margen. Por eso, tal vez en Madrid, yo creo que lo está haciendo muy bien, que es todo bajo un principio de transparencia y un principio de cooperación. Es decir, todo se negocia con unos y con otros, ¿no? Muy bien. El urbanismo está en crisis, es lo que decía, necesita una reforma profunda, entendiendo el urbanismo como la forma de gobernar la ciudad, las ciudades, mucho mejor en el futuro, ¿no? ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Alguien ha comentado antes, yo las apuntaré, ¿no? No son las únicas. Hay otras que se llamaron leyes ómnibus en el año 2022, en el año 2023. Incluso hay una que no he añadido, pero alguien la ha citado, que es la Ley 3/2024, que se conoce como la Ley de Cambios de Uso, que posibilita los cambios de uso del suelo, en suelo y edificaciones. En este caso, terciario y oficinas, permite su reconversión en residencial para vivienda protegida y en régimen de alquiler. Muy bien, ha funcionado bastante bien, ha supuesto unas 15.000 viviendas en base que se van a desarrollar, otras 7.000 están desarrolladas, falta aproximadamente la mitad que se van a desarrollar. Pero ojo, no cuenta con el beneplácito de todos los municipios. Hay muchos municipios que, digamos, el uso de sus competencias propias, no quieren la aplicación de esa ley, lo cual lastra el desarrollo de vivienda conjunta protegida en régimen de alquiler en la Comunidad de Madrid, porque, como digo, el que necesita vivienda se desplaza de un sitio para otro, ¿no? Esa fue la 324 de, como digo, cambios de uso que ahora se están modificando con la nueva ley de medidas urgentes para que, además de que sean suelos y edificios de uso terciario, se pueda ampliar a otros usos, como pueden ser industriales, y también uso de hospedaje, para que se puedan habilitar para desarrollo de viviendas. Viviendas en todas sus modalidades, no la tradicional. Ya estamos hablando del nuevo modelo de vivienda living, el flex living, el co-living, etc. Esto es lo que realmente en Madrid se está impulsando, probablemente de una manera exacerbada. Veremos cómo termina. De momento lo encajamos bien porque decimos, ante la falta de vivienda y los precios, mejor que haya una alternativa habitacional. Pero bueno, vamos a ver si todos esos desarrollos terminan siendo rentables y vamos a ver luego cómo encajan dentro del esquema no solo de la ley de vivienda, la ley 12/2023, sino con el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Con el nuevo Plan Estatal de Vivienda cercena esa posibilidad cuando les impone un régimen de al menos 20 años el régimen de alquiler, lo cual significa que no van a poder ser desarrolladas para luego dar el pase en la forma que sea, ¿verdad? Vino luego la ley 7/24, que puede parecer que está anticuada, pero no lo está, que es para un desarrollo equilibrado, también tocaba el medio ambiente, y que introdujo una reforma de calado, justamente en el título de mi intervención, para reforzar la dimensión supramunicipal. Y muchos entienden que la comunidad está probablemente yendo
mucho más allá de lo que debería, la Comunidad de Madrid. Yo la defiendo, va por delante que coincido con esa teoría, ¿no? El de que efectivamente tome las riendas para pilotar, porque si no, lo que corre riesgo es el desarrollo económico de Madrid, ¿no? Y creó esta ley 724 unos nuevos instrumentos de ámbito supramunicipal. El primero, el plan regional, ya veréis que ahora le añadimos a todo el estrategia, el plan de estrategia territorial, ¿no? Que se convierte en el instrumento central de ordenación territorial, ¿no? Y fija una hoja de ruta, que es definir el modelo territorial regional, fijar objetivos estratégicos, coordinar infraestructuras, movilidad, es uno de los factores críticos en la Comunidad de Madrid, vivienda y protección ambiental, ¿no? Y además actuar de marco vinculante para el resto del planeamiento. Hemos de entender el resto del planeamiento de ámbito municipal. Se le añade estrategia porque precisamente renuncia a la Comunidad de Madrid a elaborar un plan de ordenación territorial. No me va a dar tiempo. Como no me va a dar tiempo, le pongo el apellido estrategia y con eso ya lo conseguimos, ¿no? Y por debajo de ese plan regional de estrategia, digamos, determina un nuevo instrumento que son los planes territoriales. Como veis, se sustituye el gran plan de ordenación territorial por plan estratégico y plan territorial que o bien pueden desarrollar el plan estratégico o establecer una ordenación del territorio de forma directa. ¿Para qué? Para recortar plazos. Y lo que se pretende es agilizar. No es tanto quitar competencias como agilizar los plazos, ¿no? Entonces, estos planes territoriales establecen ámbitos comarcales, áreas subregionales, zonas funcionales metropolitanas, si en algún momento se llegan a desarrollar, fijan criterios para el crecimiento, establecen usos del suelo y reservas estratégicas. Ojo, estamos en el nivel autonómico, no estamos hablando ya del nivel municipal. Pueden ordenar la movilidad, las infraestructuras básicas, etcétera, lo que pone ahí, redes de energía, etcétera. Además de seguir existiendo lo que llaman programas coordinados, que ya existían, de acción territorial para coordinar actuaciones públicas con impacto territorial relevante, como grandes infraestructuras o redes energéticas, etcétera, y los proyectos de alcance regional para definir y diseñar las infraestructuras regionales, ¿no? Además de los planes de ordenación del medio natural y rural que vamos a ver. Por lo tanto, esta ley 724 autonómica ya prevé la reserva de suelo para infraestructuras regionales, actividades económicas, corredores logísticos, etcétera, ¿no? Y los planes municipales, este Plan General de Ordenación Urbana, ahora se transforman, transmutan en una nueva figura que es los planes estratégicos municipales. Desaparece el plan de ordenación, se convierte también en un plan estratégico flexible, de elaboración mucho más rápida, adaptable a las circunstancias, etcétera, que es el que va a sustituir, ya está sustituyendo. De hecho, en este momento se está redactando el Plan Estratégico Municipal de Madrid. Veremos cuándo llega, porque nos va a coger el toro, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, si no somos capaces de tenerlos aprobados. Dicen que en diciembre, se dice que en diciembre del 2026 ya nos conformaríamos que fuera enero o febrero, aunque fuera 48 horas antes de la convocatoria de elecciones municipales, ¿no? Pero bueno, y la característica que tienen estos planes estratégicos municipales es que, en ausencia de instrumentos de ordenación territorial, que no van a existir, se pueden desarrollar a través de planes urbanísticos y a través de actuaciones de interés regional. Por tanto, lo que se dota es de flexibilidad a los ayuntamientos, a los municipios, para que puedan desarrollar sus planes urbanísticos sin necesidad de estar dirigidos por un plan de orden superior, el territorial, y en todo caso no parece. Ahora, eso sí, en ambos casos tienen que quedarán vinculados a los planes territoriales cuando se aprueben, que todavía no lo están, ¿no? Y todavía falta un paso más. El paso más que se ha dado es el de la ley líder, esta que ha pasado el periodo de información pública, está pendiente de las alegaciones, tramitación de las alegaciones, y es la que se espera que también pueda estar aprobada a final de año 2026 o como mucho en el 2027, ¿no?
pues ahí está, decíamos lo de los municipios que tienen aprobado el planeamiento, el territorio, y entonces se trata de articular un proyecto territorial que incluso vaya más allá del ámbito supramunicipal, es decir, que tenga un carácter multidisciplinar. ¿Para qué? Para garantizar lo que ahora se entiende que deben cumplir todas las actuaciones urbanísticas, que es favorecer la cohesión, no solo la cohesión de las personas, sino también la cohesión del territorio y de manera funcional para hacer un desarrollo equilibrado, ¿no? Decíamos que Madrid tiene una condición de capitalidad indiscutible, y que hay que promover la cohesión y también que sirva, digamos, esa ley líder para dinamizar la economía, crear empleo y todo lo que tiene relación con la economía, ¿no? Alguien decía antes, claro, y lo que se trata es de planificar a largo plazo. En eso consiste la estrategia, tanto a nivel empresarial como a nivel de las instituciones. Hay que elaborar estrategias a largo plazo fijando prioridades, ¿no? Partiendo del principio de que haciéndolo así, con planificación estratégica, se generarán sinergias que permitirán eso que los economistas llamamos economías de escala. Es decir, el tamaño se supone que reduce costes. Y si se reduce costes, favorece la competitividad, y posibilita, digamos, hacerlo con eficacia y eficiencia, ¿no? El eje de esta coordinación territorial es la especialización funcional, pero el reto que tiene Madrid como región es establecer qué modelo, qué queremos ser de mayores, ¿vale? Queremos ser una megaciudad, estamos cerca, pero nos queda mucho. Somos una de las más grandes de Europa, pero el concepto de megaciudad parte a partir de 10 millones de habitantes, tenemos 3,5 la ciudad de Madrid. Aunque 7 sea la comunidad, nos falta todo un recorrido largo. Queremos hacerlo bajo el enfoque de la metrópoli, en cuyo caso haya una ciudad central dominante que sin ningún lugar a dudas sería Madrid. No parece que ese sea el interés ni lo que mejor funcione, porque rompería la cohesión y el equilibrio. O queremos ser, que probablemente es lo que queremos, pero bueno, yo no sé quién lo va a definir, yo en mi opinión, una megalópolis, por tanto, convertirnos en un corredor continuo de múltiples áreas metropolitanas que compartamos intercambios. Ese es el futuro. Lo que sí que ocurre es que a pesar de que la periferia de Madrid, eso que podríamos considerar la metrópoli, está muy cerca, están muy cerca, digamos, en distancia, funcionan de forma independiente y autónoma. Por tanto, esto de que se produzcan intercambios, nada. Los intercambios son, la gente se desplaza de un sitio a otro, pero las industrias se posicionan donde se posicionan, los servicios donde se establecen. ¿Terminamos ya? ¿5 minutos? Termino. Muy bien. Bueno, ¿qué quería decir con todo esto? Que Madrid constituye un laboratorio urbano de excepción y que está en un momento decisivo por su crecimiento demográfico y por el dinamismo. Y además en profunda transformación social, ¿no? Nuevos modelos de hogar, integración de la inmigración, todo lo que por aquí. Y tenemos que debemos compararnos con otras ciudades de referencia, aunque no encontraremos dos que se parezcan, ¿no? Madrid cuenta con un ADN propio, al menos yo desde allí así lo percibo, los recursos son limitados y hay que demostrar que se puede conseguir un impacto positivo lanzando propuestas integrales que abarquen a todo el territorio, que sean viables y que prioricen actuaciones. Y eso sí, siempre apoyándonos en datos. De hecho, el Plan Estratégico Municipal de Madrid, que como digo es el más grande de toda la comunidad, se basa en eso, en lo que se llama ahora el gobierno del dato o el data driven, es decir, muchos datos casados, cruzados, y a partir de ellos que se establezcan las decisiones, ¿no? No solamente valorando los datos y la información, los indicadores tangibles, sino también los intangibles, ¿no? Considerando la ciudad como un sistema o un ecosistema complejo con 4 ejes, ¿no? Aquí se han hablado de ellos: habitabilidad y vivienda, es pasar de la consideración de hogar a ciudad. La vivienda sí que es el motor de transformación, pero el hogar tiene que ser para ciudad.
la movilidad e infraestructuras, un nuevo modelo metropolitano, y luego crear espacios públicos y dotacionales. Esto está ligado con el envejecimiento de la población en general de toda España, pero también de la Comunidad de Madrid. Es decir, nos encontramos con que no tenemos espacio suficiente para, efectivamente, la gente mayor, sobre todo, pero otros colectivos, puedan convivir en esos espacios públicos, ¿no? Hay que reimaginar la ciudad, ¿no? Bueno, para ello, ahí tenemos unas dimensiones de lo que se considera calidad urbana. El último, a mí me parece que es el más significativo, y al que quizá me estaría refiriendo de aquí, los dos últimos en realidad, la inversión y la colaboración público-privada, y luego la gobernanza de la comunidad y la gobernanza de las ciudades a través de su regulación, ¿no? Y tenemos que tener una visión transversal para definir el modelo, ¿no? Me voy a ir al final, porque eso sí me da tiempo en los 3 minutos que me queden, que son las conclusiones, que sería de alguna manera el resumen de lo que he venido diciendo, ¿no? Hay que reformar el urbanismo para dotarle de flexibilidad, que sea proactivo. Tal. Hay que gobernar mejor las ciudades y se trata no hacer de un plan, hacer un plan formal, rígido, sino diseñar escenarios que sean susceptibles de modificación. Estrategias a largo plazo que sirvan para optimizar los recursos. El suelo es un límite físico, pero los límites económicos los fijan la escasez de recursos y condicionan las decisiones. No se pueden hacer leyes, en este caso urbanísticas, sin tener en cuenta la demografía y la economía, y las competencias compartidas, los desafíos sociales, y luego recuperar los espacios, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? Lo global y lo local están conectados por la tecnología y los mercados. Y la globalidad impone la desterritorialización. El límite de la ciudad está en crecimiento continuo, una descentralización, la digitalización de la economía es clave y los nuevos modos de consumo, ocio y deporte precisan una mayor extensión superficial, ¿no? En definitiva, la última línea, un nuevo urbanismo que transforme y recicle, basado en el concepto de circularidad de la economía, ¿no? Hasta aquí. Muchísimas gracias.